Vamos a continuar. Bueno. Téngame paciencia que perdí la diapositiva. Bien. Perdón, pero esto que van entrando me distrae. A ver, compartir. Bien. Bien, habíamos hablado, ¿no?, que este proceso de salud enfermedad es algo vital, continuo, dinámico, que está enmarcado en un contexto biológico, ¿no?, y social que hay que tener siempre presente. Bien. Dentro de esto, les decía que va a ser siempre dependiente del hombre, de su medio, que va a estar relacionado con los factores psicológicos, con los modos de vida, con las condiciones económicas, culturalmente también va a influir. Sabemos que la cultura es algo que influye en las personas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la pandemia y eso fue un problema también de cultura. O sea, ¿qué se le ocurre comer murciélagos? Si es que fueron los murciélagos los que nos enfermaron, ¿no? O sea, es algo cultural. Como nosotros, por ejemplo, en la pandemia, el problema que tuvimos, problema entre comillas, en el sentido de que culturalmente nosotros tomamos mate, ¿no? Y no podíamos compartir el mate. Entonces, vean, ¿no?, cómo hay cosas, ¿no?, que cambian o que hay que adaptarse. Bien, también las culturas tienen distintos modos de transmitir la salud, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento de los pueblos originarios. Bien, yo les decía, en esta etapa, por ejemplo, de la bacteriológica, se descubrieron los gérmenes, bien, cosas invisibles que antes no veíamos, se hace pasteurización de los alimentos, se eliminan las aguas servidas, se empieza la inmunización. Estos señores Koch y Pasteur, que aportaron grandes conocimientos a la ciencia, bien. En la etapa de los recursos de la salud se invierte más en curar que en prevenir. Se hacen más hospitales, etcétera, pero se deja un poco la parte de prevención. Bien, no se distribuye la atención médica en forma equitativa, pero sí se empieza a tener cada uno su cama. En Argentina se hace el hospital de clínica, la cátedra en la Facultad de Medicina es una de las más famosas en Latinoamérica. Se abren ya en el 1945-46 las escuelas de enfermería. Entonces, las que antes hacían un servicio así por un plato de comida, que era gente de la calle, gente que no tenía dónde vivir, y hacía esta asistencia en los lugares donde se recogían a las personas. Los hospitales empiezan a ser realidades más organizadas. Las enfermeras tienen, se les da una formación, bien, o sea, todo empieza a cambiar. Y después, en la etapa
del 60 al 75, la ingeniería social, o sea, aquí se va a tomar en cuenta, ¿no? Estos aspectos sociales que también enferman a las personas, ¿bien? O sea, que no tenga, como decía antes la compañera, agua, gas, los servicios básicos, bueno, van a sufrir las consecuencias. Y la parte económica tiene mucho que ver. ¿Ah? Las vacunas antes no eran para todos, ahora todos tenemos accesos a las vacunas. Bien, se hacen programas de prevención y de control de patologías, se va educando a la comunidad. eh, Luego tenemos esta etapa de la promoción de la salud, donde sí surge la atención primaria, bien, y se da esta atención a las determinantes de la salud. O sea que la pobreza tiene gran importancia, que es necesario que todos tengan acceso, bien, para que se distribuya en modo mejor. Por ejemplo, si una población está sufriendo problemas económicos, se va a afectar la salud porque el dinero, el poder y todas estas cosas están concentradas en unos pocos y no hay acceso para otros. Bien. Entonces, este proceso de salud de enfermedad tenía esta visión así más reducida de la enfermedad, pero desde el aspecto más de los factores determinantes vamos a tener una visión mucho más completa, o sea, saber que hay otros factores que van a influir también en la salud. Bien. Luego tenemos lo que es epidemiología, chicos, dentro de la unidad A. Bien, un poco vamos a ver esto y ustedes van a tener que leer los apuntes que tienen ahí en la plataforma. Epidemiología en sí, bien, etimológicamente esto es un término griego que proviene de epis, que significa sobre, demos, que es pueblo, y logos, que es tratado. O sea que esto implica que es un estudio sobre, ¿no? La población. Entonces nosotros vamos a estudiar qué, vamos a estudiar, ¿no? Las enfermedades o esta distribución de las enfermedades. Acá tenemos, ustedes tienen en rojo, pero la definición sería: la epidemiología, la disciplina que estudia la distribución y determinante de las enfermedades o eventos o fenómenos de salud en grupos sociales y los factores que influyen sobre la ocurrencia de estos mismos. Bien. Está entre paréntesis, estudia, porque es científica, es sistemática, es estadística, bien, o sea, tiene un método científico. La distribución es frecuencia y patrón, cómo se distribuye, esto se va transmitiendo, bien, y las determinantes que van a ser las causas y los factores de riesgo que van a influir para que una enfermedad se distribuya en la población, bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Siempre vamos a encontrar estas variables: tiempo, lugar y persona. El tiempo, ¿cuándo sucede? Bien. El lugar, ¿dónde? Bien. Y la persona, ¿quién es la que se enferma? Esto también tenerlo siempre presente, ¿no? Estas variables y las determinantes, ¿no? Que son cómo se enferman, ¿no? ¿Por qué se enferman? Y vamos a mirar, ya lo vimos un poquito en la historia, así muy reducida. Perdonen que vaya como corriendo, pero el tiempo también es poco, ¿no? De la epidemiología nace mucho tiempo antes, ¿no? Acá tenemos antes de Cristo, ya habíamos nombrado Hipócrates, que nos decía que él veía en el aire, en las aguas y en los lugares, ¿no? Había esta contaminación. Y él ya introduce este término epidémico y endémico. Bien, Galeno, después de Cristo, nos dice que hay otros factores que van a influir, ¿no? Nace esta concepción del estilo de vida. Fíjense ya en los primeros siglos, ¿no? Y cómo mi modo de vida puede influir en la enfermedad. Luego vamos a tener que
hay esta teoría microbiana, ya habíamos visto cómo en la enfermedad también esto se estudiaba, que nace, ¿no? Con Jenner, el microscopio, que se proponen también, este señor con este nombre, ¿no? Que es griego, propone que la enfermedad es transmitida de persona a persona por partículas, ¿no? Que son demasiado pequeñas para que nosotros las veamos. Y nace esta teoría microbiana. Luego tenemos Pasteur, que demuestra con la inmunización en el 1800 para prevenir la rabia, ¿no? Luego tenemos las estadísticas, ¿no? Este señor Graham, ¿no? Que va a ser el que va a empezar a cuantificar cuántas personas mueren, por qué mueren, quién se muere más, las mujeres o los varones, ¿no? Y acá tenemos FAR, que va a ser el padre de la estadística vital, que ya empieza esta vigilancia epidemiológica, ¿no? Se empiezan a dar cuenta que es importante cuantificar y ver, ¿no? Cómo la gente se enferma. Tenemos este señor Snow, que estudia y es padre de la epidemiología, ¿no? Que él va a observar cómo en un gran brote de cólera que hay en la ciudad de Londres, la gente se enferma. ¿Y qué gente se enferma? Y él observa que la gente que va a un determinado pozo saca agua de ese pozo, la bebe y después se enferma y muere. Recuerden, chicos, que en el 1800 no teníamos la canilla como la tenemos ahora, bien, había que ir a buscar agua al pozo, ¿no? Las condiciones higiénicas no eran las mejores, así que piensen toda la problemática, ¿no? Y hubieron brotes de cólera, ¿no? En la ciudad de Londres y diezmó, ¿no? A la población por esta contaminación. Y este señor, que no es de salud, sino que es un estadista, empezó a observar, ¿no? Que la gente que iba a el determinado pozo se enfermaba. Entonces vean también que cada definición va a estar influenciada por su época. Acá tenemos una definición del 2008, ¿bien? Pero si ahora hiciéramos una definición, seguramente va a estar ya influenciada también porque vivimos una pandemia, algo que en otro tiempo no se había vivido. Bien, y acá nos va diciendo que esta ciencia que estudia este proceso salud-enfermedad, analizando cómo se distribuye en la población. Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender, ¿no? Cómo las enfermedades se van a propagar, cómo podemos trabajar. Bien, ¿para qué nos sirve la epidemiología entonces? Bueno, la epidemiología la vamos a usar en analizar la situación de una población, bien, en vigilar, es una vigilancia epidemiológica, vamos a estar atentos a dónde aparece una enfermedad o algún brote para evaluar tecnologías, bien, y para investigar. En estos campos vamos a usar la epidemiología, bien, y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para ver a las personas, a las colectividades que necesitan estar informados acerca de salud. Piensen que nosotros, cuando fue la pandemia, ¿qué hicimos? Cuando nos dieron información, recién supimos cómo comportarnos, ¿no? ¿Qué hacer? Eh, ¿Qué métodos usar para no contagiarnos? ¿No? Y el segundo grupo se refiere a cómo nosotros tenemos conocimiento y cuáles son las causas de la enfermedad que nos está afectando, que afecta a la comunidad. Y esto también, otro grupo, ¿no? que va a usar de la epidemiología son las políticas de salud que vamos a adoptar, las estrategias, las acciones que van a estar dirigidas a cuidar de la enfermedad, o sea, cuidar qué es lo que está originando la enfermedad. Bueno, acá tienen, ¿no? estos principales usos: identificar la historia natural de la enfermedad, cómo ésta se desarrolla, dónde se desarrolla, en qué época, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en invierno, pero nos estamos acercando a la primavera. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en primavera, por ejemplo?
Las alergias. Las alergias. Todos sabemos, ¿no? Sabemos que en invierno tenemos la influenza, las gripes, todos los problemas de bronquiolitis, etcétera. Pero cuando llega la primavera, todos los brotes de las alergias. Bien, esto un poco es este conocimiento, ¿no?, que tenemos de que nos transmite de generación en generación y por nuestra propia experiencia. Bien, y la epidemiología nos ayuda a estar atentos en esto. Nos ayuda a identificar qué es lo que enferma, cuáles son los factores de riesgo. Sabemos que los niños, los adultos o los que tienen enfermedades crónicas, bien, entonces vamos a ir evaluando la eficacia, la efectividad de nuestras intervenciones. Y también va a diseñar, ¿no?, planes para ejecutar. Por ejemplo, sabemos que en invierno hacemos la campaña de vacunación, ¿ya? Cuando llegue la primavera o el verano, vamos a hacer campañas contra el dengue, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabemos que son cosas que nos van a afectar. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia o la frecuencia de una enfermedad. Entonces, vamos a preparar a la población. ¿Cuál es la causa? Vamos a evitar eso. Por ejemplo, eh, el dengue, ¿no? Vamos a decir no tener agua estancada, eliminar todo lo que pueda ser la posibilidad para que esté el mosquito. Y esto no tenía que ser, antes no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque la Patagonia, por el lugar donde estábamos, no vivía. Pero con los cambios climáticos hemos ya incorporado otra realidad. Bien. Y bueno, se va a valorar también la importancia de los tratamientos, tener información en salud, de cuáles son las medidas que tenemos que adoptar, nos va a ayudar también a complementar en las ciencias médicas, o sea, por ejemplo, en el tratamiento de la embarazada, en el tratamiento del niño sano, vamos a evaluar la terapia y la prevención, etcétera. Todo esto nos va a ayudar la epidemiología. Esto no lo lean porque nos vamos a hacer pausa. ¿Ah? Y seguimos. Hay métodos que nosotros vamos a usar en epidemiología, ¿no?, para estudiar, para investigar. Y nos vamos a preguntar qué estudiar, para qué estudiar, cómo recolectar los datos, dónde recolectarlos, cómo procesarlos. Bien, todo esto es una actividad, podríamos decir, de logística. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que buscar datos, etcétera. Y esto hay diferentes modos. Tenemos la epidemiología descriptiva, ¿ya? Esta nos describe las cosas, la epidemiología analítica observacional, la epidemiología experimental, ¿bien? Que nos van a ayudar a ver los diferentes métodos para descubrir. Tenemos la descriptiva, en que vamos a recoger información, vamos a describir lo que pasa, vamos a identificar una hipótesis o vamos a formularla, ¿bien? Y vamos a tener las variables que vamos a usar. Y acuérdense, ya la hemos nombrado, ¿no? Una variable es una característica, una cualidad de la cual nosotros vamos a estudiar. Tenemos las más comunes, y esto recuérdenlo, que es pregunta de examen, son el tiempo, lugar y persona. Bien, esto lo vamos a tener siempre presente, ¿no? Y están presentes en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son las variables de persona? Tenemos sexo, edad, raza. Podemos estudiar de personas, el lugar de nacimiento, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, qué antecedentes patológicos tienen, los no patológicos, cuáles son las características clínicas de la enfermedad en estas personas, etcétera. Cuando estudiamos el tiempo, vamos a decir qué variaciones y estacionales, ¿no? La frecuencia con que ocurre, los ciclos, los periodos, cuánto duran los síntomas, cuál es el periodo de incubación, la velocidad de propagación de la enfermedad. Bien, vean cuántas cosas sacamos de estas variables, ¿no? Y del lugar, la flora, la fauna, el clima, la humedad, la altura, qué recursos, qué servicios básicos, etcétera. Esto es importante para que uno vaya reconociendo cuáles, qué variables se están estudiando, ¿bien? O cuáles son las que debería estudiar para diferente patología. En la fase de tipo analítica, o sea, la epidemiología analítica,
va a examinar, ¿no? Va a diseñar estudios para examinar asociaciones, ¿no? Y utiliza técnicas de estadística, ¿bien? Luego tenemos una fase experimental, la llamamos epidemiología experimental, que va a aprovechar la analítica, ¿bien? Y la observacional para experimentar. O sea, esos datos yo los voy a usar, pero voy a agregar una experimentación. Por ejemplo, ¿se recuerdan que cuando fue la pandemia, qué hubo? Hubo una búsqueda de qué vacunas usar. Bien. ¿Y qué es lo que hicieron los investigadores? A ver qué me dice. ¿Están ahí o se fueron? Porque si nadie habla, ¿qué hicieron para investigar sobre el COVID? ¿Se acuerdan que no había vacunas? Entonces, la propuesta fue hacer grupos de estudio. Pidieron, ¿quién se ofrece para ser voluntario y probar la vacuna tanto? Y habían grupos que se fueron ofreciendo, ¿no? Y personas con tales características iban probando la vacuna. Bien, entonces, esto es experimental, chicos. ¿Ah? Voy poniendo, ¿no? Y voy experimentando. Puedo tener dos grupos de comparación, uno que no se use la medicación, por ejemplo, esto siempre se hace cuando se experimenta con una medicación, como fue en el caso de la pandemia, las vacunas, ¿no? Y voy estableciendo medidas que me ayuden a verificar si es o no es. Aquí tienen un ejemplo de epidemiología descriptiva analítica. Esto fue lo que yo les comentaba antes, este señor Snow en el 1800, que observó y describió cómo se desarrolló la epidemia del cólera, ¿no? En la ciudad de Londres. Y él fue describiendo y fue observando, ¿no? Y describiendo cómo esto se desarrolló. Y como ven, vamos a tener siempre la historia natural de la enfermedad presente. Y es necesario que ustedes siempre recuerden, ¿no? La presencia de esta triada ecológica, ¿ah? Huésped, agente y medio ambiente, y qué es lo que es cada uno, y cómo en el periodo prepatogénico están en equilibrio, en el patogénico este equilibrio se pierde, ¿no? Y voy a tener un periodo asintomático o subclínico y el sintomático, y el periodo postpatogénico, que va a ser de resultado donde puedo tener curación, puedo tener una recaída o puedo quedar crónico con una incapacidad, con secuelas que llamamos, con discapacidad o puedo llegar a la muerte. Bien. Luego tenemos también, dentro del apunte que ustedes tienen, este enfoque de riesgo, ¿no? Esto quiere decir que es la probabilidad que tiene un individuo o un grupo, ¿bien?, de personas de sufrir un daño, ¿no? Y esto es lo que se hace con los estudios epidemiológicos de decir, bueno, tal persona en esta situación pueden enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que esto no suceda? ¿Bien? Es como caminar en una cuerda floja, ¿no? Y puedo, por ejemplo, este señor se puede caer, ¿ya? Pero si llevara los arneses y estuviera asegurado, se caerá, pero no sufrirá daños. ¿Bien? Vamos a tener siempre los factores de riesgo que van a influir. Y acuérdense que estos pueden ser, ¿no? La biología humana, el estilo de vida, los factores ambientales. Esto hay que saberlos y saber cómo pueden influir en las personas. Tenemos los fisiológicos o biológicos, son aquellos que traemos, ¿bien? Luego vamos a tener los conductuales, es cómo yo me comporto, mi estilo de vida, ¿bien? Vamos a tener todo lo que es demográfico, que va a estar relacionado con mi edad, el género, etcétera, cómo se compone una población, ¿bien? Esto también va a influir y están dentro de los ambientales, ¿bien? Que van a ser estos ambientales, económicos, sociales, culturales, físicos, químicos, etcétera, ¿bien? Y luego
estos genéticos, que es la información que nosotros traemos ya en nuestra vida. Y este cuadrito que dice que van a haber diferentes determinantes también que van a influir, ¿no? Y estas son determinantes estructurales que están presentes en nuestras sociedades y que hacen las desigualdades, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a depender del gobierno que esté, de las políticas que se adopten, de los actores, ¿no? Económicos y sociales. Por ejemplo, después de la pandemia tuvimos en forma global problemas en la economía, ¿bien? Pero también va a influir cómo nuestros gobiernos adopten políticas, ¿no? Macroeconómicas, cómo se comporta el mercado, cómo son las políticas del Estado para tratar de mejorar esto, ¿no? Vean que este contexto aquí socioeconómico y político va a influir mucho en la realidad, ¿no? Y estos ejes de desigualdad, a qué clase social pertenezco, qué género, cuál es mi edad, mi etnia, dónde vivo. Bien, todo esto también va a influir. Este cuadrito, ¿no?, nos explica que hay muchos factores externos que van a influir en estas desigualdades de salud. Tenemos que tener en cuenta que también van a influir una multicausalidad, como teníamos todos estos factores políticos, sociales, económicos, también dentro de la salud y de cómo se desarrolla la enfermedad, estos múltiples causales van a surgir efectos en nosotros. Bien, el enfoque epidemiológico considera a la enfermedad de la población que no ocurre al azar, que no se distribuyen. Y acá, por ejemplo, podríamos llenar todos estos cuadritos en causas económicas, cuáles las que son, causas sociales, causas ambientales, causas culturales y causas políticas. Y acá podría cada uno poner, ¿no?, lo que considera que está pasando y los factores de riesgo que en su realidad van a influir. Entonces podemos decir que siempre la enfermedad va a tener estas múltiples causales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para estudiar, ¿no? Que temporalidad, toda causa tiene un efecto y hay fuerzas que se van asociando, consistencia de observación, especificidad en la causa, el gradiente biológico. No, por ejemplo, si va a depender mucho de la carga virósica o bacteriana que tenga un agente para enfermarme, ¿bien? Y va a depender también de mi organismo, cómo enfrenta. Entonces, la enfermedad, ¿no?, en una población es algo dinámico, cómo se propaga, ¿no? Y va a depender también de la susceptibilidad de cada uno de los agentes que vayan a influir. Bien, recuerden que siempre vamos a tener la presencia de esta triada ecológica, ¿no? El huésped, el agente, el ambiente y la persona, el tiempo en que se enferma, no sé, cuándo se va a enfermar, qué tipo de persona es mayor, es menor, es joven, es robusta biológicamente, en qué lugar. Bien, todo esto tenemos que tenerlo presente y las múltiples causas que puedan influir. Los mareé, chicos. Cuánta información, ¿no? Preguntas, yo les dejo en la plataforma para que ustedes vayan viendo, vayan leyendo y por favor traigan sus preguntas, porque estos encuentros en sí son para que ustedes se saquen las dudas de lo que ya fueron leyendo. ¿Bien? Ahora, Profe, esto que mostró lo va a dejar en la plataforma. sí, yo les voy a subir este Power, pero recuerden que los Power son un resumen nomás. Bien, ustedes tienen que leer la unidad. Bueno, Profe, ¿iba a agregar algún trabajo o algo de esto? No. ya les voy a dar trabajito, porque después vamos a tener que hacer cálculos y esas cosas, entonces eso también es como trabajo a ver cómo
fueron entendiendo, porque va dentro de lo que es acá en epidemiología hay, ¿no? Los indicadores epidemiológicos que tenemos que saber calcular y leer, sobre todo interpretar, porque estos son datos que ya se nos dan. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas? ¿Esos cálculos son lo de natalidad? No. Natalidad, mortalidad, sí, sí, sí. Que algunos seguramente habrán visto, ¿no? Porque se usan, o sea, sí, depende del colegio donde estuvieron. Bien, pregunto, ¿Álvarez está? Presente. Ah, ¿entraste en el último momento, en la última etapa? Porque te vi una sola vez antes. Me daba errores para entrar, pero sí entré casi un Sí, poco al último. a la vez pasada, sí. ¿Choque? Presente, profe. Ah, ¿dónde estás que no te veo? Es que estoy en trabajo, profe. A veces Ah, voy a otro trabajo, vuelvo a mi casa y así voy. Ahora estoy en el trabajo. bien. ¿Coginao? Ah, Presente. bien, a ver. ¿Efraín? ¿Puede ser? ¿Tenía una ratita marrón entonces? Presente, profe. Ah, ahí estás. ¿Molina? Que no vi. ¿Morales Sandoval? Presente, profe. Ajá. Ok. ¿Riquelme? ¿Robles? ¿Suriani? Presente, profe. Ah, ¿dónde estabas que no te vi? ¿Cómo? No, porque tienes que poner nombre en tu pantalla. Solo entraste en el último momento. Tienes phone. Y claro, ingresé con el celular porque no pude ingresar con la computadora. Ajá, bien. Vicente, Valentina, ¿quién más me falta? Villar. Presente, profe. Ah, esa también. Ahí estás. Bien. Bueno, chicos, los demás los fui controlando con los nombres. Recuerden que es importante poner su nombre en la pantalla, ¿bien? Bueno, si no hay preguntas, quedamos hasta acá. En 15 días nos vemos. Profe, Bueno, ¿usted controló a los que no vio el nombre solamente? yo fui controlando a todos. Ah, bien, bien, bien. Sí, 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 Matías, te vi. Llegaste Dale, hasta dale. 10 minutos antes, Sí, sí, antes de empezar. sí, sí. Ahora Bueno, tuve que salir de emergencia, por eso estaba apagando la cámara. sí, sí, está bien. Dale, Bueno, buenísimo. chicos, que Chao, tengan un buen profe. fin de semana. Chao. Chao, Gracias, profe. Y vayan profe. leyendo, por favor. Sí, chao, chao.